Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Todos los niños vayan saliendo ya a sus aulitas. Vamos a esperar un momentito para que ellos puedan salir. Todos los niños deben salir e ir a sus clasecitas. Las maestras les están esperando y van a tener enseñanzas de acuerdo a su edad, y eso es muy bueno. Vamos a buscar Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Si ya lo encontraron, vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo una azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de la casa me consume. Y yo quiero leerles Mateo 21 del 12 al 13. Dice así: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo el Señor: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos y hablar a nuestro corazón. Ponemos este tiempo en tus manos, declaramos la libertad del Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor. Y todo pensamiento que no viene de parte de Dios, hoy lo atamos y echamos fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. En este día, tal vez muchos que pasaron por el centro, por cualquier lugar, miraron la gente con palmas, con ramos y tal vez con entusiasmo yendo tal vez para hacer bendecir, dicen, ¿verdad? El ramito. Estaba mirando respecto de cuando el Señor Jesús, la palabra nos muestra que era el tiempo de la fiesta de la Pascua. Y ese tiempo de la fiesta de la Pascua ellos celebraban cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Y esa era una fiesta que ellos tenían. Y el Señor un poco antes de eso, Él aprovechó yendo a Jerusalén. Casi no era tanto que Él frecuentaba Jerusalén, más era por las aldeas, los alrededores, pero en esa ocasión el Señor se decidió para ir a Jerusalén. Pero antes de eso, ¿qué es lo que les pidió a dos de sus discípulos? Que fueran a un cierto lugar y pudieran traer un asno que nadie lo había montado, y les dijo: si alguien les pregunta para qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita y que después lo va a volver. Así es que cuando llegaron los discípulos, encontraron al asno y lo fueron llevando. Un asno que nadie lo había montado.
y si nadie lo había montado necesitaba domarlo para que alguien lo montara. Pero nosotros sabemos, el Señor es dueño de toda la creación. Así es que el burrito tuvo que someterse también. Y él pudo montarse en el burro para que pudiera cumplirse lo que escribió el profeta Isaías al respecto. Aquí viene montado en un asno, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el rey iba a Jerusalén. Y en realidad los judíos, ellos esperaban así, de esa manera, que viniera, pero los carros que en ese tiempo tenían no era un burro, era algo más elegante. Pero sin embargo el Señor tuvo que entrar en ese asno, y cuando él llegó, la gente salieron a recibirlo por los milagros, por las señales, todas las cosas que el Señor había hecho. Y dice que cortaban ramas y se sacaban otros los mantos y los tendían para que pasara el Señor Jesús por allí, él reconociéndole como el Mesías. Por eso la gente gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana quiere decir salva ahora. Eso era lo que ellos gritaban: salva ahora. Y al decir salva ahora, ellos esperaban que el Hijo de David pudiera llegar al templo, y en el templo debía sentarse y también ocupar el trono de David. Pero pues el Señor no es que iba a eso, ¿verdad? Sino que él sí tomó para poder tal vez el que se cumpla respecto de Isaías, que habló que iba a ir montado en un hijo de asna. Ya, entonces ahora esta porción que nosotros hemos leído es después de que el Señor ya fue montado en ese burrito, y nos habla la palabra que él, cuando llegó al templo, él no se dirigió a otro lugar. En el templo estaba lleno de muchas personas que habían venido de otros lugares, de todos los rincones, judíos que conocían a Dios y que festejaban esta fiesta. Entonces ellos eran los que estaban ahí en Jerusalén. Ahora podemos mirar por qué estaba. Vamos a mirar un poco más adelante. Ya, estaba mirando el Señor cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. Ellos tenían esa comunión directa con el Señor. Ellos podían conversar como con una persona. Por eso cuando el hombre falló, el Señor fue a buscarlos y no los encontró. Y lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo: estuve escondido porque tuve miedo. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que tenías miedo? Has fallado. Ese día que ellos desobedecieron al Señor, la presencia de Dios se apartó de ellos. Ellos murieron espiritualmente y ya no podían tener esa comunión con el Señor. Es algo tremendo el poder mirar esto. Ahora nosotros podemos mirar, Dios permitió, para tener comunión con el hombre, levantar un templo. Por eso el templo era tan importante para los judíos. Era muy importante porque en el desierto ellos tenían el tabernáculo donde la presencia de Dios se podía mirar en ese lugar. Después, cuando David intentó el poder construir un templo, pero el Señor le dijo: no serás tú, sino tu hijo. Salomón construyó el templo. Entonces podemos mirar, antes el hombre tenía comunión con Dios, no necesitaban un templo, pero después necesitaron tener un templo y se construyó ese templo. El templo era muy importante para los judíos porque la presencia de Dios estaba en ese lugar.
y el que quería tener comunión con Dios tenía que viajar a Jerusalén para poder tener esa comunión con el Señor. Al comienzo no era así, ¿verdad? Pero después eso fue lo que sucedió. Cuando nosotros leemos este pasaje de Juan capítulo 2 y también en versículo 13 al 17, que nos habla cómo el Señor entró al templo, y también esto se refiere a cuando Jesús comenzó su ministerio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él fue al templo y Él trató de limpiarlo, porque ahí encontró a los mercaderes vendiendo animales, y era como algo razonable, porque era para los sacrificios. La gente que venía de otros lugares no podían traer sus animales, no podían traer, tal vez el cansancio, el camino, o también con la preocupación que llegaban al templo y tal vez el animal que lo venían trayendo no era aceptado. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos traían más, era el dinero para poder comprar y para poder presentar lo que realmente iba a ser aceptado. Entonces podemos mirar que fue al comienzo del ministerio. Y también en Mateo capítulo 21 podemos mirar que fue al final, ya casi en los últimos tiempos, que el Señor estaba ya terminando el ministerio. Y con esto nosotros podemos mirar, el enemigo, Satanás, él es experto en poder contaminar el templo de Dios. Pero también Jesús siempre está dispuesto a echarlo fuera. Y eso es una bendición, ¿verdad? Así como Satanás es persistente en contaminar el templo de Dios, Jesús es especialista en echarlo fuera. Habíamos mirado cómo en el Antiguo Testamento entonces el templo de Dios era muy importante, y pues el Señor tenía en su corazón ese celo de que el templo de Dios estuviera de esa manera. Pero ahora nosotros podemos mirar, ya no es importante el templo, porque los judíos era tan importante su templo. Cuando la mujer samaritana le dijo al Señor: Señor, nosotros adoramos en ese monte y ustedes dicen que en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Y el Señor le dijo: créeme, mujer, que la hora ha llegado, que no se adorará al Padre ni en ese monte ni en Jerusalén, sino que Él se agrada de los que le adoran en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Y qué bueno el que nosotros podamos entender, porque si no, no tendríamos plata para estar yéndonos a Jerusalén, ¿verdad? Pero en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 y 17 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que entonces entender que nosotros somos ese templo del Espíritu de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que honrar a Dios en nuestro cuerpo. Amén. Usted es el templo de Dios, y por tanto tenemos que honrar a nuestro Dios en este cuerpo que es nuestro templo. Bueno, es el templo del Señor, porque aquí leemos la palabra con mucha claridad: vosotros sois el templo de Dios. En el Antiguo Testamento el templo tenía 3 lugares, y ese lugar eran los atrios donde usaban los gentiles, el lugar santo
y el lugar santísimo. Y hoy nosotros podemos mirar el templo que somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. También está formado de esos tres atrios, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora nosotros que conocemos al Señor, Satanás, él siempre trata de contaminar nuestras vidas para que la presencia de Dios ya no fluya con libertad en nosotros. El enemigo es muy experto para poder traer contaminación. Cuando el enemigo logra contaminar nuestras vidas, y vamos a mirar. Cuando entonces el enemigo logra contaminar nuestra vida espiritual, a veces nosotros experimentamos bajones espiritualmente. ¿Se ha dado cuenta? A veces sí, nos damos cuenta, rato menos pensado, no está a esa altura para adorar, para cantar, no se siente con esa libertad. Como que se vuelve monótona, ¿verdad? Ya es lo mismo y lo mismo, como que le cansa, ¿verdad? Monótona y religiosa, ya no hay fuego, ya no hay vida. ¿Qué pasó? Satanás contaminó su vida. Esas pequeñas zorras que pasan desapercibidas y que destruyen los grandes viñedos. A veces no nos damos cuenta, esas pequeñas cosas, ni siquiera que son pecados inmensos, son pequeñas zorras, cositas pequeñas. Ya no me levanté a orar, ya no leí la Biblia, son cositas muy pequeñas. Y esas son que vamos mirando cada día. Después ya la vida cristiana se vuelve una vida monótona, ya sin entusiasmo, sin deseos casi de ir a la iglesia, solamente ya por una costumbre. Entonces nos vamos a tremendo lo que va sucediendo, ¿verdad? Son esas pequeñas zorras que a veces ni siquiera nos damos cuenta. El enemigo coloca esos mercaderes, cambistas, ladrones, traficantes dentro de nuestra vida y no dejan desarrollar la vida cristiana y también en el ministerio, porque Dios nos ha entregado un ministerio, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos mirar esas pequeñas zorras, la mentira, el engaño, la murmuración, la queja. ¿Le ha pasado eso? Sí. Porque Satanás es experto a traer murmuración, a traer queja. Y por eso nosotros tenemos que estar despiertos para poder entender cuando el maligno trae esas pequeñas zorras, para que nosotros ya no seamos esos cristianos fervientes, porque eso mengua nuestro amor y ese fuego para poder seguirle al Señor. El cristiano muchas veces se cuida de los pecados grandes. ¿Y cuáles son esos pecados grandes? Como adulterio, fornicación, como robo, como suicidio. Son como pecados más escandalosos, ¿verdad? Pero de estos pequeños, como la mentira, como tal vez la queja, la envidia, como que no son tan visibles, ¿ve? Pero afectan el templo del Espíritu Santo de Dios. El enemigo de cualquier manera te pondrá que mires a lo mejor cosas que no te agradan y enseguida te trae argumentos, y esos argumentos te hace perder
esa comunión con el Señor, porque al Señor no le gusta la queja, la murmuración, no le agrada. Pero nosotros ¿quién es el experto en todo esto? Es el enemigo, porque él quiere que la presencia de Dios, que tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, ya no ardas con ese mismo fuego y ojalá te fuera acabando para acabarte de una vez. Pero nosotros tenemos que mirar lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora nosotros miramos, es en el alma y en el cuerpo donde Satanás logra poner esos mercaderes, a donde pone el resentimiento, la amargura. Ya miramos otros pecados, ¿verdad? Por eso en estos días, el Señor, ¿qué es lo que quiere hoy para nosotros? El que nosotros podamos limpiar nuestra vida. O sea, siempre tenemos que limpiar nuestra vida. Cada día al anochecer, cuando vamos a acostarnos, el poder revisar nuestra vida, ¿verdad? Y poderle confesar al Señor y pedirle que nos perdone. Y el poder dormir en paz. Estaba recordando de estas personas en Alausí, creo que es, que en la noche se fue ese deslave y ellos estaban acostados, dormidos, muy tranquilos, y rato menos pensado ya todo los tapó. No tenemos la vida comprada. Y qué bueno el que nosotros podamos cada noche el poder revisar cómo está el templo del Señor, cómo está nuestra vida delante de Él. En Mateo capítulo 21, lo que habíamos leído, ¿verdad? Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y el Señor dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y habíamos mirado que las personas que venían de diferentes lugares pues necesitaban. Claro, al Señor no le agradaba porque en realidad exageraban los precios, no les daban realmente al costo que era, y eso pues a él le desagradó. Estos cambistas y mercaderes, ladrones, son espíritus demoníacos que trabajan en la vida del creyente para que se estanque y no viva una vida de victoria y le podamos servir al Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? La palabra nos muestra con mucha claridad. Dice que hizo un azote. Tremendo, ¿verdad? Cogió un azote y con eso comenzó a sacar a los cambistas. Yo me imagino, tal vez así los sacerdotes lo criticaban. ¿Por qué haces esto? ¿Quién te ha dado la autoridad? Tremendo, ¿verdad? Pero nosotros nosotros miramos, el Señor tiene toda potestad. Si en ese templo, que era realmente el templo de que se podía entrar, Él cogió y hizo un azote, y con ese azote comenzó a azotar a todas las personas que estaban en ese lugar. Y ahora el Señor, Él también tiene ese poder, y Él puede también coger ese azote y sacar todas esas cosas que están estorbando en el templo del Señor. ¿Cuál es el templo del Señor? Somos nosotros. ¿Qué es lo que hay en su vida? Perdón.
Estoy todavía un poco media agripada, pero van a tener que disculparme. Ya, entonces el Señor, ¿qué fue lo que Él tomó? Un azote. Pero Él es caballero. Y qué bueno que nosotros podamos permitirle el que Él pueda tomar ese azote y pueda sacar esas cosas desagradables que hay en nuestra vida. ¿Cómo es lo que Satanás logra contaminar el templo? Si nosotros recordamos la iglesia primitiva, ¿qué fue? La iglesia primitiva, después de haber sido llena del Espíritu Santo, había fuego en todos los creyentes. Y era una vida tremenda que ellos estaban viviendo en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que hizo Satanás? En la Biblia nosotros encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, encontramos la historia de Ananías y de Zafira. Y dice así la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es tremendo. En ese fuego que estaba la iglesia primitiva, en ese avivamiento, Satanás no sabía de qué manera el poder perturbar ese fuego que el Señor había traído a la iglesia primitiva. Pero ¿cómo el enemigo logró? Dice que en los primeros tiempos las personas vendían propiedades y llevaban a los apóstoles para que puedan ser repartidos a las personas que tenían necesidad. Así es que esta parejita de Ananías y Zafira, ellos también vendieron su propiedad, era de ellos. Y ellos bien podían quedarse con la mitad o entregar una parte, lo que sea, ¿verdad? Ellos eran dueños. Pero ¿qué es lo que le desagradó al Señor? La mentira. Porque le dijo: ¿en esto vendiste la propiedad? Sí, se habían puesto de acuerdo los dos. Era de ellos, no tenían necesidad de mentir, pero así es el enemigo. Para que tal vez les digan como los demás vendían y traían todo, entonces ellos también podían venderlo, pero ya solo una parte trajeron al templo del Señor. Y ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, él les confrontó. ¿Y con qué les confrontó? ¿Era un pecado terrible? Nos parece como pequeño, ¿verdad? La mentira. Pero la palabra del Señor dice: los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y a veces dice: pero es que tenía que hacerlo por el negocio, es que tenía que hacerlo por alguna situación, ¿verdad? Para quedar bien. Pero el Señor nos dice en su palabra que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que seamos veraces en nuestros dichos. Y aquí nosotros podemos mirar, el enemigo en esas pequeñas cosas trata de ensuciar el templo que es del Señor. Diga para usted: yo soy el templo del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Somos el templo del Espíritu del Señor. Cuando una persona permite estas pequeñas zorras, estas pequeñas mentiras o tal vez argumentos, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Comienza a morirse espiritualmente poco a poco.
poco a poco. No es que de una ya se murió, no. Poco a poco, y cuando se da cuenta, está frío completamente su vida espiritual. Satanás sabe cómo engañar a una persona. Tal vez usted ya no lucha con el alcohol, con el vicio, con la inmoralidad sexual, pero miente con facilidad. Y eso es un estorbo. En el Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, y que habla verdad en su boca. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, dice en la otra versión, que no ha lavado su alma cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué es la integridad? No tener cosas oscuras en su vida, cosas ocultas. Un pecado que no se corta a tiempo ya no se puede cortar, y este llama a otros pecados. Hay que hacer limpieza y sacarlos fuera. O sea, es tremendo porque a veces uno piensa son pequeñas cositas, pero esas pequeñas cositas nos trae enfriamiento a nuestra vida espiritual. Las personas no se destruyen por pecados grandes, sino por esas pequeñas zorras que pasaron por desapercibido. Esas pequeñas cosas que pasan por desapercibido, que uno piensa, no, ya pues tuve que hacerlo. Pero son pequeñas cosas que nos van afectando. Ahora el Señor, Él está con un azote y quiere hacer esa limpieza. Pero tenemos que desearlo. El que pueda el Señor limpiar esas pequeñas cosas que estorban la presencia del Señor en nuestras vidas. Creo que es algo tan importante el que nosotros mismos podamos pedirle al Señor. ¿Quién conoce al hombre? Sí, yo sé que es Dios, pero también usted conoce. ¿Qué es lo que usted ha permitido? Usted conoce las cosas que hay dentro de usted. Cuando no conocíamos al Señor, pensábamos que era nuestra conciencia que nos redarguía. Pero ahora que tenemos al Señor, es el Espíritu Santo de Dios que redarguye nuestras vidas cuando nosotros hacemos algo incorrecto. Y aunque sean esas pequeñas zorras tan pequeñas, yo recuerdo en alguna ocasión, fuimos al mercado y recuerdo que entré a ese lugar para comprar pescado. Y había unos montoncitos de pescado que costaba menos. Y había, pero parece que ya eran como un poco ya guardados. Y había otros montoncitos de pescado que era fresco. La diferencia no era mucho. Eran, no sé si unos 50 centavos. Y a veces uno contamina nuestra vida por cosas insignificantes. Y yo recuerdo que cogí el montón fresco y llegué a pagar en la caja y me dijo, ¿de dónde cogió? Por ahí, dije yo. Y no dije la verdad. Claro, yo quería que me cobre lo menos. Y claro que me cobró lo menos. Pero el Espíritu Santo me redarguyó. Y me dijo, es incorrecto lo que tú hiciste. Así es que dije, ya ahora. Tuve que contarle a mi esposo porque él estaba conmigo.
No le conté a él porque yo fui sola a comprarlo, pero ya hice eso que estaba mal. Y no era mucho, sería unos 50 centavos, no recuerdo. Y cuando el Espíritu Santo me redarguyó, yo le dije a mi esposo, ¿será que te puedes dar la vuelta? Lo que pasa, y ahí le conté. Y le dije, yo no me siento en paz y voy a ir a volver. Así es que nos regresamos, entré a la tienda y ni siquiera me tomó tanto en cuenta. Y le dije, ¿sabe que yo cogí de este otro montón y yo le pagué como de este otro? Ah, bueno, gracias. Dijo, y se metió rápido. Y yo dije, o sea, pero vino paz a mi corazón. A veces por pequeñas cosas ensuciamos el templo del Señor. Y el Señor quiere que nosotros podamos tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Se imagina, Ananías y Zafira nunca se imaginaron que la muerte estaba a la puerta. Y por causa de la mentira tuvieron que morir. El Señor no quiere que nosotros muramos, tal vez ellos físicamente. Y así como Adán y Eva murieron espiritualmente, estos otros murieron físicamente. Es tremendo para que nosotros podamos mirar el juicio de Dios, solamente que Él tiene misericordia de nosotros. Y qué bueno que nosotros hoy le podamos permitir al Señor que Él coja su azote, que haga su azote, ¿verdad? Y que limpie esas pequeñas zorras que muchas veces nos hacen que el templo de Dios no tenga ese fuego, ese entusiasmo, que ya no seamos esos fervorosos en el templo del Señor y en cualquier lugar a donde nosotros estemos. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia. Aquí en la tierra estamos pasando esa milicia, ¿verdad? Y que bueno, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Que cuando usted hace uso de esas armas, el enemigo no va a venir trayendo esas pequeñas zorras. Que cuando usted se da cuenta que lo quiere tentar, usted lo reprende en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo habla de los argumentos y de las fortalezas. El enemigo, lo primero que él viene es con un pensamiento de pecado. Y cuando tú lo aceptas, este se convierte en una fortaleza. Y este va en contra del pensamiento de Dios. Y usa los pensamientos con lo que tú no puedes hacer. A veces te han venido pensamientos a tu mente y dices, es que tú no puedes. Muchas veces vienen esos pensamientos, nadie te ama. Vienen pensamientos de fracaso. Vienen pensamientos de temor, de soledad, de orgullo. Sentimientos de enfermedad. Así como que se levanta un poco y dice, ay, ¿qué será? Creo que estoy enfermo. Sentimientos de enfermedad. Y si tú le crees, el enemigo te pone la enfermedad. Y también vienen esos pensamientos, Dios está lejos de mí. A veces tienes sentimientos de complejos de inferioridad, con temor. Todo el tiempo con una
un bajo nivel espiritual. Satanás le coloca en una cueva y le roba el potencial que Dios le ha dado. Metido en esa cueva de temores, de miedo, de soledad, no puedo. Y ahí le tiene encerrado, ya estás enfermo, le tiene metido en esa cueva y no le deja salir. Qué tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno, nosotros como hijos de Dios debemos permitirle al Señor hoy que pueda tomar su azote y pueda limpiar. Y decirle: Señor, tú conoces mi vida. Mira cómo el enemigo ha tratado de azotarme. ¿Y a dónde es lo que el enemigo ataca terriblemente? La mente. Una vez que te ataque la mente trayendo esos pensamientos, y después ya los comienzas a confesar. Y una vez que los confiesas, después te das cuenta que ya comienzan a tener efectividad en lo que haces. Y es por eso el que nosotros debemos cerrar esas puertas. Qué bueno esa actitud del Señor Jesús. Tomó el azote y sacó a esos mentirosos cambistas y a todos los que estaban metidos en el templo. Y hoy es el día de decirle: Señor, ahí están esos cambistas que yo he permitido que entren. Ahora tú puedes tomar ese azote, pero más que el azote es la sangre del Señor Jesucristo, que Él puede limpiar nuestras vidas. No es que va a coger un azote y ahí nos va a dar duro, sino que usted mismo va a permitirle que el Espíritu Santo, el poderle decir: Señor, yo permito que tu sangre preciosa limpie esas cosas oscuras que el maligno ha tratado de perturbar en tu casa y no me ha dado libertad. Ya no siento el mismo gozo, la misma alegría para alabarte, para bendecirte. He llegado con las últimas fuerzas a tu casa y tal vez ya casi sin tantas ganas. Tal vez ya porque el líder tal vez me va a hablar, o tal vez me va a llamar después porque no estuve en la iglesia. Pero qué bueno que hoy nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy. Vamos a ponernos de pie. Cerrado tus ojos. La palabra nos dice: porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu de Dios que vive en nuestras vidas, Él puede limpiarnos. Solamente necesita que tú le confieses y que tú le digas: Señor, Él recordando hace más de 2000 años que el Señor vino a la tierra. Él estuvo físicamente y limpió su templo. Hoy recordando que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y que el enemigo ha llenado con esas pequeñas zorras y ha dejado enfriar tu corazón. Hoy puedes pedirle al Señor. No hay otra persona que puede ayudarte, eres tú mismo. El reconocer tu vida, cómo estamos delante del Señor, y decirle: Señor, yo quiero que limpies mi vida, que saques esas cosas que yo he permitido. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. En Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nosotros somos esa luz en este mundo. Y qué bueno que nosotros podamos resplandecer en el lugar que Dios nos ha puesto. En tu trabajo, en todo lugar,
que puedas seguir siendo esa luz. El maligno, ¿qué es lo que quiere? Con esas pequeñas zorras, que tú no seas luz en el lugar que Dios te ha colocado. Pero hoy vas a decirle al Señor: yo quiero seguir siendo esa luz en el lugar que tú me has puesto. La palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí podemos ser esa luz, porque el Señor, Él está con nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Señor, te damos gracias en esta mañana, agradecidos a ti porque tú quieres vernos cada día fervorosos, fervientes en tu camino. Pero muchas veces, Señor, hemos permitido que el enemigo, con esas pequeñas cosas que nos ha parecido insignificantes, ha contaminado el templo de ti. Dígale: Señor, perdóname. Yo contaminé tu cuerpo, contaminé tu templo, Señor. A veces usted piensa que es usted y usted es dueño de su vida. Hoy tiene que entender con mucha claridad: usted no es el dueño de su vida. El dueño de su vida es Dios. Pero el enemigo siempre vendrá con su astucia, porque él no quiere vernos bien, con mentiras. Pero hoy, cerrados sus ojos, usted cuéntele al Señor, no tenga temor. Cuéntele al Señor y dígale: yo permití esto, yo permití la ira, permití el enojo, permití las mentiras del enemigo, que no puedo, que ya me voy a morir, que estoy enferma, que soy insignificante. Un montón de cosas que el maligno ha traído. Dígale: hoy, en el nombre de Jesús, yo permito, Señor, que con tu sangre preciosa limpies mi vida, lava mi corazón, mi mente y todo mi ser. Límpiame, Señor, lávame con tu sangre. Y cada día, cada noche estaré delante de ti, Señor, porque tú eres bueno y me amas. Y gracias, Señor, porque limpiaré mi vida día tras día con tu sangre preciosa, que no ha dejado de manar, para que yo pueda limpiar mi vida, mi alma, mi corazón y todo mi ser. Yo te doy gracias, Señor. Hoy recibo esa limpieza por tu sangre preciosa. Declaro, Señor, que yo soy tu templo y tu templo debe permanecer limpio. Y hoy declaro que la sangre preciosa de Jesús ha limpiado mi mente, mi corazón y todo mi ser. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias.